Emprender en Alemania es fácil. Fácil cuando tú conoces las personas que te pueden ayudar a establecer tu negocio. ¿De qué estoy hablando? Principalmente, un tema muy importante es el tema fiscal. En Alemania se llama el Finanzamt. Y para eso hay asesoras fiscales. Y felizmente tengo una asesora fiscal hoy en mi podcast. Ella es peruana, Janet Martínez de Peclo. Y en pocos momentos vas a conocer a ella y muchas informaciones muy útiles para ti. Yo soy Holger Ehrsam, fundador de Ehrsam Peru Consult, el puente entre Perú y Alemania, la primera empresa de educación para emprendedores. Muy bienvenida a Janet Martínez de Peclo, asesora fiscal en Alemania, en la capital de Berlín. Janet, un placer tenerte en este podcast. Hola, Olga, muchas gracias por la invitación. También muy feliz de compartir contigo tu podcast. Es el primero y realmente muy emocionada. Ujú. En la inauguración de tu oficina estuvo presente el embajador del Perú en Alemania. Fascinante, me parece, porque para mí tú eres la primera asesora fiscal peruana en Alemania que conozco. ¿Por qué el tema de asesora fiscal, Janet? Primero, invité al embajador porque sigo siendo peruana, o sea, tengo la nacionalidad todavía peruana, entonces para mí la embajada fue una parte de mi país que estuvo conmigo en esos momentos, que fue para mí la inauguración de la oficina en Berlín Mitte, fue para mí mi mayor logro, que Ujú. lo tenía preparado, lo tenía siempre en mente, entonces fue para mí también un honor de que él compartiera estos momentos conmigo y lo aceptó muy amablemente, que realmente siempre le estoy agradecida y hasta el momento mantenemos siempre una buena relación. Ujú. Establecer un negocio en Alemania, yo creo que es fácil con la gente adecuada que conocen el tema. Tú tienes contacto con emprendedores, con un negocio y con emprendedores que quieren emprender. Comparte un poco de tu experiencia, Shan. Sí, importante es que siempre vienen los clientes y me dicen, Janet, tengo un negocio, Ujú, dicen, mi colega se compró una casa, lo alquila y tanto tiene de rendimiento. Yo me he comprado y, o sea, trata de comparar las realidades, pero en ujú, realidad cada quien tiene diferentes tipos, ¿no? Yo ujú, les digo, no puedes comparar porque él tiene otro tipo, no solamente de número de impuesto o el Steuer clase, que es aquí en ujú, Alemania, sino también puede ser soltero, casado, todo eso influye en una tributación para ujú, una persona. Diferente a la otra persona, que puede ser soltera, puede ser que tenga hijos, no tenga hijos. Entonces, cada declaración es única y siempre le digo no compararse. Otro de los que también veo y siento que es las personas dicen, está libre de impuesto y ujú, piensan que ya está libre automáticamente de la renta, está ujú, libre de ujú, impuesto, pero no. Algunas veces tenemos que separar lo que es el impuesto a las ventas, ¿no? Que es ujú, el IVA, y el impuesto a la renta, que ujú, no se juntan y son totalmente diferentes, ¿no? Y son temas un poco complicados, algunas veces inclusive en nuestro idioma materno, ¿no? ujú, El tema de tributación fiscal es bastante difícil. ujú, Entonces, imagínate ahora en idioma alemán, ¿no? ujú, Es totalmente, la gente no lo entiende, entonces recurren a mí cuando reciben una carta del Finanzamt, ujú. ¿no? Entonces, estamos ahí para apoyarlos y nuestro equipo siempre está dispuesto a apoyarlos en todas las preguntas que tengan, ¿no? Mm. Bueno, según mi experiencia, una vez recibido una carta del Finanzamt es un poco tarde, ¿no? Mejor es hablar antes con el Finanzamt o hablar con una asesora fiscal para evitar ciertas cartas del Finanzamt. ¿Y cómo es si alguien tiene la idea de establecer un negocio? ¿Cuáles son los pensamientos, los pasos? ¿Qué preguntas recibes de estas personas? Claro, por ejemplo, si viene, alguien me llama, me dice que quieren abrir un negocio, ¿no? Y lo importante es saber
si ya tienen programado o qué es lo que tienen en mente, ¿no? Ujú, Solo, en grupo, una sociedad jurídica, sociedad de personas. Entonces, es de acuerdo a lo que están planeando, se puede ir tomando el camino, ujú, ¿no? Porque me dice, voy a hacerlo solo, entonces ya sabemos que ya no va a ser sociedades ujú, de personas, sino puede ser una persona también jurídica, una GmbH, o puede ser también añadirse un torneo, una persona única, ¿no? Una persona natural con negocio. Entonces, de acuerdo a eso también vamos avanzando y haciéndoles preguntas de acuerdo a lo que ellos desean, qué es lo que están pensando, de acuerdo al tipo de negocio, y si va a haber una compra-venta, si va a ser un servicio, todo eso ujú. implica para poder ayudarlos a que tomen una decisión y que sea la mejor. Ja. Y según tu experiencia, Janet, ¿es más fácil tener un socio o más complicado tener un socio para establecer un emprendimiento? Fácil tener un socio, yo pienso de que tener un socio hay que tener mucha suerte. Yo lo Ujú, comparo, el socio es como un matrimonio. ujú, Si va bien, si funciona, no hay ningún problema. Pero si no va bien y hay la separación, puede ser muy doloroso, costoso y mucho riesgo, ¿no? Entonces, para la sociedad siempre tienes que saber conocer bien con ujú, quién vas a hacer una sociedad. ujú. Con respecto a las personas jurídicas, ¿es es más complicado o las personas, ¿cómo se llama? Personengesellschaften, sociedades? Son dos tipos diferentes, ¿no? Las personas jurídicas, por ejemplo, tienen por su misma personalidad jurídica, tributan la personal y Ujú, esta es con responsabilidad limitada, ¿no? ujú, Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahí la persona jurídica es el que da la cara, ujú, ¿no? Frente a posibles responsabilidades. Mientras que las personas de sociedades, ¿no? Es transparente porque ellos son los socios, son los que tributan, ¿no? ujú, Entonces son dos tipos totalmente diferentes. ujú. Y bueno, establecer un negocio, una pregunta es con socios, sin socios, qué tipo de sociedad en el caso si hay un socio. Otro tema es la contabilidad y también el tema de Kleinunternehmer, por ejemplo. ¿Qué experiencias tienes tú con este programa en Alemania o el App Elster, por ejemplo? ¿Qué es tan importante? Bueno, el tema de Claudio Internema y el Regelbesteuer, ¿no? Son dos Mm, temas también diferentes. Al momento de que tú creas la empresa, ya tienes que saber, estás pronosticando cuánto va a ser tus ventas, ¿ya? mm, Tú tienes que pensar cuál es tu meta en el año, ¿no? ujú, Si tú dices, en el año voy a programarme tener unos 20.000 o 30.000, ujú, entonces dices, ok, si vas a tener hasta 50.000 que te permite la ley, ¿no? De Claudio Internema en el año de fundación, entonces puedes tú acogerte al Client Internet Arreglo. Pero para eso tienes que tener en cuenta si no vas a invertir. O sea, de repente vas a hacer un servicio. No va a haber muchas inversiones porque al acogerte a este régimen, ¿qué va a pasar? Que no vas a tener tampoco el reconocimiento del IVA soportado, ¿no? ujú, Entonces, ¿qué va a pasar? Si tú piensas en invertir en maquinarias, una fuerte inversión, entonces el IVA no lo vas a recuperar y simplemente vas a tener, en un año, no vas a tener la obligación de presentar el IVA, pero tampoco de recibir el IVA de regreso. ¿Y cómo es con el tema de la palabra en alemán es Einnahmenüberschussrechnung en la contabilidad? Entonces, apuntar los ingresos, apuntar los costos. ¿Cómo es eso? Claro, el Einnahmenüberschussrechnung es para tipo de negocios pequeños, ¿no? Ujú, Y te da la posibilidad de tener tus ingresos y descontar tus gastos, ujú. ¿no? Ingreso menos gastos tienes el resultado neto para tributar. Y el otro tipo es, en vez de Einnahmenüberschussrechnung, es tener un Balance, ¿no? Un Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung. ¿Ese es más Exacto. complicado? Complicado, bueno.
Lo que pasa es que es más riguroso, es más ordenado, porque, Ujú, por ejemplo, una persona jurídica que está obligada a tener la teneduría de libros, entonces tiene que hacer esa contabilidad doble y tenerlo todo registrado. Mientras que la persona natural que tiene un negocio y puede hacer una negocio red, no lo puede tener en un Excel siempre y cuando lo tenga todo ordenado y tenga todo distribuido ordenadamente, ¿no? Pero es totalmente diferente, mientras que uno tributa lo que recibe en el año, el otro en el ujú. balance lo puede eh, contabilizar no solamente lo que recibe, sino también lo que factura, ¿no? Dependiendo del tipo, ahí nos vamos al INSAT, el tipo de impuestos que va a tributar. Mm. Bueno, otro impuesto en Alemania es la Gewerbesteuer que va a la municipalidad, ¿no? Bueno, tenemos los impuestos de la renta que va al Ujú, Estado, Einkommensteuer con ujú. Körperschaftsteuer y adicionalmente Gewerbesteuer. ¿Qué es eso? Claro, el impuesto comercial, claro, ese también es prácticamente en Alemania, ¿no? En otros países no lo conocen. Ujú, Ese es dependiendo de dónde se encuentra el negocio. Y si eres una persona de negocio, quiere decir que tienes un negocio y no ujú, eres un servicio o un profesional, por ejemplo, estoy abarrada, ¿no? ujú, Entonces, si tú tienes un negocio que es un Gewerbe, entonces estás de acuerdo a dónde está tu región, tu zona, vas a ujú. tributar ese impuesto anual. ¿Y es alto o bajo? Ese es dependiendo del Bundesland, ¿no? Ujú. Bueno, en nuestro caso somos como una persona jurídica. Er ist am Peru con Zahl GmbH, Ujú. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. In Peru sería SRL. ¿No? Sociedad de responsabilidad limitada, SRL. Ujú, ya. Y creo que la tasa de impuesto de renta son 15%, Mm. pero además tenemos que pagar Gewerbesteuer, que Ujú. son, bueno, un poco complicado este tema porque cada municipalidad tiene sus Revisat. propios Ujú. medios, entonces en total pagamos más de 30% En conjunto, sí. en conjunto, Ujú. ya. Algo que un poco aparte del negocio, un impuesto importante es el Erbschaftssteuer o Schenkungssteuer. ¿Cuál es tu experiencia con Erbschaftssteuer? Claro, el Erbschaftssteuer nace realmente cuando hay una persona, no, alguien fallece y tú heredas algo, Ujú, ¿no? Entonces, para eso tenemos que determinar también, es por cada persona, dependiendo si fue el hijo el que hereda, fue el hermano, qué tipo de persona está heredando, ¿no? ujú, Y ya, eso es importante determinar y cada persona determina, naturalmente que cada persona tributa de acuerdo a su condición. ujú. Bueno, si alguien fallece y hay una casa en Berlín Mitte, por ejemplo, con 5 o 6 pisos y un valor de no, entre 4 y 10 millones, Wow. hay que Ya, pagar claro. los impuestos, ¿no? Si hay, bueno, en el caso de una casa o un departamento, creo que no es crítico, si es el Exacto, pero un igual, familiar igual se tiene cercano. que, claro, se tiene que evaluar primero si ese edificio, porque me imagino que el edificio, departamento, ha sido alquilado, ha sido Ujú, vivienda, se va a ocupar esa vivienda, no se va a ocupar. O sea, son muchos factores que se tienen que tener en cuenta al momento de hacer la tasación ujú, para, para de ahí saber cuál va a ser la base de cálculo para poder que va a tributar, ¿no? ujú, Porque si ha sido alquilado, por ejemplo, tiene un descuento también, ¿no? Mediante ley hay un descuento. Si no ha sido alquilado o ha sido utilizado solo vivienda y lo vas a utilizar a vivienda, puede haber también un descuento, una rebaja, ¿no? ujú, Entonces, cada caso siempre es observado y se tiene que ver en qué caso estás ya, para ver cuál es la tributación que tienes que tener. ujú. Y eso existe en Perú también, ¿no? Este impuesto, ¿verdad?
El hecho of story es diferente en Perú, Ujú, ¿no? En Perú es diferente porque la persona que eh, hereda no ujú, tributa hasta que realmente venda y tenga un beneficio, ujú, ¿no? No quiero entrar mucho al tema porque son muchos años que no estoy en Perú, entonces cada vez que me preguntan siempre me trato de actualizar en el momento, ¿no? ujú, Pero es lo que hasta el momento, hasta hace un par de meses, es lo que hablábamos del tema ujú. con personas que todavía conozco y que son también contadores públicos en Perú. Ya. Bueno, ya tú tienes los contactos a los contadores públicos en Perú que pueden apoyar a las personas o peruanos o a veces ex peruanos que viven en Ujú, Alemania, ¿no? Y como exacto. dices, bueno, el sistema de Erbschaftssteuer es diferente. En Alemania no importa cuando vendas una casa, por ejemplo, ese es el momento Exacto. cuando la persona fallece. Ujú, Ese, ya. Y de hecho es difícil el tema. ujú, Y la gente, yo creo que sería bueno estar informado. Bueno, claro. no es nuestro tema, estamos hablando de negocios. ¿Tú tienes como una recomendación para los oyentes en Perú, en Alemania? ¿Cuáles serían los primeros pasos? ¿Alguna recomendación de tu parte, Janet? Bueno, la recomendación que les puedo dar es que antes de iniciar un negocio, ¿no? Informarse de acuerdo a qué impuestos se estarían requiriendo, de acuerdo a la zona, al país, ¿no? Y eso es muy importante antes de invertir, ¿no? Saber si lo va a hacer solo, en sociedad, ¿no? ¿Qué Ujú, tipo de empresa van a formar? ¿No? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuáles son los beneficios? ujú. Tú estás ubicada en Berlin. Si alguien Exacto. de Múnich, Stuttgart, Pinneberg, Heinsberg, Aachen, Frankfurt, Dresden tendría una pregunta. ¿Es posible contactarte? Mis clientes son en toda Alemania, Ujú, Holga. Mis clientes vienen de toda Alemania y ahora con la tecnología, por eso no hay ningún problema. Me contacto con ellos por Teams ujú, y funciona muy bien. La información también, bueno, trabajo con los sistemas que se pueden enviar información ujú. como PDF, o sea, hay muchas formas de trabajar, ¿no? Y como te digo, el contacto es en toda Alemania, así es que por eso no hay ningún problema. Ya. Ujú. Muchas gracias, Janet, por tu tiempo y por compartir tu experiencia. Muchos saludos a Berlin. Gracias a ti por la invitación y saludos también a todos. Chao. Chao.